Vamos a seguir con la segunda de las sesiones de este simposio desarrollado en torno al argumento de víctimas y política penitenciaria, acudiendo a la relación que nos une en la organización de estos eventos que ya afortunadamente llevan unos años entre la Fundación Fernando Buesa y el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, ¿no? La consecuencia de ello es que inevitablemente, se hable de lo que se hable, tiene que haber historia en la mesa. Esta inevitabilidad procuramos que sea eficaz y ventajosa, porque todavía, aunque por nuestra edad y experiencia cada vez somos más recelosos de aquel axioma de que la historia sea maestra de la vida, pero sin embargo somos impenitentes y hacemos como si nos lo creyéramos al 100%, ¿no? Sea como sea, no cabe ninguna duda que extraer algunas consecuencias de las experiencias pasadas en el tiempo o lejanas por los lugares donde se han producido, siempre vienen bien o siempre constituyen una cierta referencia para ilustrar lo que podemos hacer. Y al fin y al cabo lo que estamos planteando aquí no es tanto un debate para que salgan inmediatamente soluciones a un asunto que es extraordinariamente endiablado, el profesor Reyes Mate nos lo señalaba hace un momento, sino sobre todo aquí hay una intención de poner en pista el debate. Aquí hay una intención de sacar los fantasmas para que no se asuste nadie, y ver que inevitablemente esto lo vamos a tener que acabar discutiendo. O sea que si lo vamos a tener que acabar discutiendo, mejor es que empecemos ya y que empecemos de una manera sosegada, como decía Sara en su intervención inicial, respetuosa sobre todo con las víctimas y sobre todo sincera, ¿no? Los finales de los traumas y de las violencias y de los conflictos sociales, y en este caso en lo que tiene de civiles, suelen ser habitualmente todos ellos sucios. No hay una paz limpia. Todas las paces son, de alguna forma, o todo el final de la violencia acaba teniendo un contenido de suciedad, y los individuos humanos solemos elegir no entre el bien y el mal, el blanco y el negro, sino entre situaciones reales. Esta es una más de ellas. La que presentamos aquí es, en definitiva, cómo podremos abordar los vascos y vascas esta situación que nos genera la existencia de unos presos y la necesidad de hacer algo con ellos, y sobre todo esta posibilidad que señalaba Reyes Mate de hasta qué punto, manejándolo adecuadamente, podemos invertir la relación y cambiar un problema por una oportunidad, un problema del pasado, convertirlo en una oportunidad para el futuro, y esto tiene que ver con la reflexión social, con las buenas decisiones y con la política, ¿no? En esta mesa se plantean tres situaciones, se plantea conocer tres situaciones que tienen que ver con tiempos y espacios diferentes de los nuestros, en esta intención, como os decía, de que nos sirvan de experiencia hasta lo posible, ¿no? Tenemos en la mesa, luego haré una presentación más exhaustiva de cada uno de ellos, Henry Patterson, Mateo Re y Juan Infante, que nos trasladan tres situaciones diferentes. En un caso, el final del conflicto o del Troubles norirlandés, ¿no? En segundo lugar, Mateo Re, que se centrará, aunque sabe también de muchas otras cosas, pero se centrará en su espacio italiano, es decir, cómo fue el final del tiroteo en el caso de las Brigadas Rojas e incluso algunos otros grupos anejos, ¿no? Y por último, Juan Infante nos volverá a traer a casa, pero nos volverá a traer a la situación vasca, pero la situación vasca de hace ya 30 años, me parece que media, ¿no? Aproximadamente, es decir, cómo fue aquel final de esa parte de ETA, que fue ETA político-militar, en un territorio donde él tuvo un gran protagonismo, no del todo conocido, y hasta ahí pues nos podrá contar. Sin dilatar más el asunto de las presentaciones, voy a ir presentando a medida que les dé la palabra a cada uno de ellos para que nos ubiquemos y sepamos todavía más a quién estamos escuchando de entrada, ¿no? Henry Patterson, que ya es un habitual en estas reuniones, ¿no? Porque creo que fue hace un par de años la última vez que tuvimos la suerte de contar con él. Es profesor ya emérito de política en la Universidad de Ulster, en Belfast, Irlanda del Norte. Fue asesor del líder unionista David Campbell en el proceso de paz que encabezó, abanderó el ex primer ministro laborista Tony Blair.
Su foco de investigación se ha centrado en diversos temas de la historia contemporánea de Irlanda del Norte. Es autor de una docena de títulos de libros y una cincuentena de artículos de importancia. Y su libro más reciente, como referencia, si a algunos les interesa acudir al mismo, es el que se titula, en su traducción castellana, La frontera violenta de Irlanda, la frontera y las relaciones anglo-irlandesas durante los Travels. Está publicado en Palgrave Macmillan en 2016 y le voy a ceder la palabra, sin más, para que arranquemos. Adelante, Henry. Gracias, Antonio. Y primero quisiera dar las gracias a la Fundación WESA y el Instituto Valentín Ferranda, sí, para invitarme para hablar sobre nuestra experiencia en Irlanda del Norte. Tal vez la parte más controvertida del acuerdo de Viernes Santo de 1998, que puso fin a la época de los troubles o la violencia en Irlanda del Norte, fue el punto 10, en el cual los gobiernos del Reino Unido y Irlanda acordaron que pondrá en marcha mecanismos para garantizar un acelerado programa de liberación de los presos condenados por delitos en Irlanda del Norte. El IRA había anunciado un alto el fuego en julio de 1997 y la excarcelación anticipada solo benefició a los presos de grupos republicanos como IRA y los grupos lealistas que habían mantenido un completo y inequívoco cese el fuego. El acuerdo garantizó que todos los presos calificados serían liberados al cabo de 2 años. Entre octubre de 98 y el fin del proceso en julio de 2000, 426 presos fueron liberados. Aunque uno de los apartados del acuerdo de Viernes Santo señala la necesidad de reconocer el sufrimiento y el dolor de las víctimas del conflicto como parte fundamental del proceso de paz, las víctimas no fueron una parte importante de la negociación entre el gobierno de Tony Blair y los líderes del Sinn Féin, el brazo político del IRA. Para Blair, el proceso de paz tenía la finalidad de terminar el enfrentamiento entre el IRA y el Estado británico. Ambos criticaron al anterior gobierno conservador de John Major por su gestión del proceso después del IRA declaró un alto el fuego en agosto de 1994. Blair culpó a Major por no hacer concesiones suficientes para mantener el alto el fuego que el IRA rompió con la explosión de un camión bomba que devastó Canary Wharf en Londres en febrero de 96. Para Blair, el IRA había mantenido la capacidad, aún después del segundo cese de fuego, poner más bombas en Londres y en otras ciudades inglesas. El resultado era que Adams y McGuinness, los líderes del Sinn Féin, podían extraer una serie de concesiones importantes, incluyendo la presencia en el gobierno de Irlanda del Norte de Sinn Féin sin entregar ni una sola bala o pistola. Para entender la importancia clave de la excarcelación anticipada dentro del movimiento republicano, es necesario decir algo en breve sobre la naturaleza del compromiso histórico que el acuerdo de Viernes Santo suponía. El IRA
había terminado su campaña terrorista sin una declaración por parte del Estado británico de su retirada de Irlanda del Norte. Del punto de vista de republicanos tradicionales, 3 décadas de lucha armada con muchos sacrificios por parte de sus militantes habían resultado en unas reformas del Estado en el norte, las cuales ya habían ofrecido los británicos en el Acuerdo de Sunningdale en 1974. Como resultado de este tipo de acuerdo, que el Sinn Féin estaba dispuesto a firmar, una minoría se separó del IRA para crear el IRA auténtico en 1997. Este grupo fue responsable del coche bomba que explotó en una céntrica calle comercial de Omagh en Irlanda del Norte, asesinando a 31 viandantes, incluyendo 2 españoles, el 15 de agosto de 1998. En este contexto, Adams y McGuinness necesitaba del apoyo de los presos. Como Adams le explicó a Jonathan Powell, el asesor principal de Tony Blair, presos encarcelados son los mejores embajadores para el proceso de paz. La invisibilidad de las víctimas del terrorismo tiene sus raíces en la determinación de Blair a hacer todo necesario para mantener el liderazgo de Adams y McGuinness dentro del IRA. Como consecuencia, el gobierno no había condicionado la excarcelación al decomiso de armas por parte del IRA o los grupos lealistas. De hecho, el IRA entregó solo un poco de su arsenal antes del mayor acto de decomiso en 2005. También el IRA continuaba comprando armas y asesinando a personas que descalificaba como chivatos y también a narcotraficantes y republicanos disidentes por un periodo de años después del acuerdo de Viernes Santo. El primer comisario de víctimas de Irlanda del Norte, el antiguo jefe de la burocracia, Sir Kenneth Bloomfield, describió la libertad incondicional anticipada como un terrible error y un incumplimiento del deber. Peter Mandelson, un miembro del gobierno de Blair, un ex-secretario del Estado de Irlanda del Norte, criticó a Blair por conducta irresponsable en sus concesiones a Sinn Féin. Pero en este periodo, después de tantos años de violencia, ante la posibilidad que los norirlandeses y sus niños pudieran vivir sin terrorismo, la mayoría de los ciudadanos de Irlanda del Norte aceptaron este error tan doloroso para la gran mayoría de las víctimas. Y también los políticos de los partidos más votados en aquel entonces. El Ulster Unionist Party, liderado por David Trimble, y el Social Democratic y Labour Party de John Hume, lo aceptaron a regañadientes. Alex Atwood, un miembro del SDLP en la Asamblea de Irlanda del Norte, expresó bien la actitud de un político nacionalista democrático que había sufrido de las amenazas del IRA. Para el nacionalismo democrático, las condenas estaban justificadas y la búsqueda de una solución nos resultó dura, pero estaba claro que sin un compromiso sobre la excarcelación de presos,
las organizaciones paramilitares no iban a firmar el acuerdo. Los presos salieron a la calle sin renunciar personalmente a la violencia, sin comprometerse con la vía democrática o sin perdón de las víctimas. En una entrevista con El País en 2005, Jim McVeigh, quien era portavoz del colectivo de presos del IRA, expresó muy claramente las actitudes típicas de los expresos. En la entrevista dijo: no firmamos nada, ni nos reclamaron nada. Tampoco renunciamos a la violencia ni prometimos nada. Sobre las víctimas, McVeigh explicó: el movimiento republicano ha matado a gente inocente, generalmente por accidente o equivocación. El IRA se disculpó. Fue lo correcto. No es un consuelo para sus familiares, pero para nosotros fue importante reconocer los errores. Pero al mismo tiempo se debe reconocer que nosotros también hemos sufrido, en que nuestras pérdidas no son ni más ni menos importantes que las familias de la policía o las tropas británicas. El IRA nunca se disculpará por los combatientes que ha matado, los soldados, policías, chivatos y demás gente directamente comprometida en el conflicto. Los expresos han desarrollado un papel importante en la guerra de narrativas que ha sustituido la guerra de bombas y balas en Irlanda del Norte. Ellos se convirtieron en políticos, concejales, miembros del Foro de Víctimas, el de Policing Board, la organización que supervisa la policía en Irlanda del Norte. En los debates actuales sobre cómo la sociedad debería entender la época de los troubles, el conflicto, los expresos están en la vanguardia de ellos que proponen el concepto de culpabilidad compartida. El expreso lealista y entonces líder del Progressive Unionist Party, David Irvine, expresó este concepto en una entrevista. La excarcelación de los presos fue una forma de echar el telón sobre los malos tiempos. Los paramilitares no crearon la pesadilla de Irlanda del Norte. Viene de antes, de las acciones de nuestros fallidos políticos. Mucha gente es responsable de esta pesadilla y la noción que debemos retener unos 400 presos, culparles y castigarles por la terrible historia de Irlanda del Norte es ridícula. Jerry Kelly, un líder del Sinn Féin, dando la bienvenida a los últimos presos del IRA, informó a los periodistas: todos los presos aquí son víctimas. Kelly fue encarcelado en 1973 por un ataque de 4 cochebombas en Londres, en que murió una persona y 200 resultaron heridos. Más tarde, Kelly era parte de una gran fuga de 38 presos de la cárcel principal en Irlanda del Norte, que se llama la cárcel del Meath Prison, en 1983. Ellos mataron a una guardia y Kelly le pegó a tiro en la cabeza a otro guardia.
Hoy se puede ver en Netflix una película que se llama The Maze, que trata de la fuga en términos similares a la película de Hollywood, El Gran Escape de Steve McQueen. Para el público, los presos parecen involucrados en una lucha justa contra un Estado opresivo y sus propios crímenes son ignorados. A partir de la película hay un espectáculo ambulante de Kelly y otros expresos que visitan bares y clubes en Irlanda del Norte para narrar su historia de la gran fuga. Su compañero en este teatro es Brendan McFarlane, condenado a cadena perpetua por un ataque sectario en un bar protestante en lo cual murieron 5 personas. 2 décadas después del Acuerdo de Viernes Santo, Irlanda del Norte es una sociedad tal vez aún más polarizada que en 1998. Una de las razones principales es que las concesiones a los grupos terroristas para comprar esta paz imperfecta han permitido a sus apologistas transformar a victimarios en víctimas y a tratar a miembros del ejército y la policía como equivalentes a los miembros del IRA o los grupos lealistas. Un ejemplo triste es la invisibilidad de víctimas del terrorismo en la definición oficial de una víctima. Una de las concesiones del Estado británico para lograr la declaración de entrega de armas del IRA en 2005 fue la definición oficial del víctima. Una víctima, según esta definición, es aquella persona que sufre o ha sufrido lesiones físicas o psicológicas como resultado o como consecuencia de un incidente relacionado con el conflicto. Así, las familias de los terroristas muertos o heridos mientras perpetraban un ataque son víctimas equiparables a las familias de los hombres, mujeres y niños asesinados o heridos en ataques terroristas. Como resultado, hay exmiembros del IRA y de los grupos paramilitares loyalistas en el foro de víctimas y supervivientes. Este año, un miembro del foro dimitió como protesta contra la presencia de un exmiembro del IRA en el foro. Jackie Nicol había perdido a su hijo, un bebé de 17 meses, en un atentado con bomba del IRA en los años 70 en Belfast. Este hombre descubrió que otro miembro del foro se había jactado en un vídeo de llevar bombas al centro de Belfast durante los años 70. Cuando el señor Nicol protestó a la comisaría de víctimas, le dijo que no podía hacer nada. Como dice un periodista con mucha experiencia en el proceso de paz, poner una víctima de un atentado con bomba en el mismo sitio que el autor de haber puesto esa bomba sin informar de ello a la víctima es un fallo mayor del gobierno. La excarcelación anticipada ha alimentado una lógica conducente a la legitimación de violencia, al favorecer una narrativa del conflicto basada en la difusión de responsabilidades de quienes utilizaron el terrorismo. Al mismo tiempo, muchas de las víctimas del
del terrorismo se sienten totalmente ignorada por el resto de la sociedad. El resultado está bien expresado en un artículo del periódico más popular en Irlanda del Norte. En realidad, en lugar de asegurar el futuro de aquellos que aún no nacieron, el acuerdo solo protegió a aquellos involucrados en el conflicto, ellos que participaron en la violencia. Gracias. Muchas gracias, Henry. A continuación vamos a dar la palabra a Mateo Re. Mateo Re es doctor y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Además, ha sido profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid y en la Escuela Diplomática. Participa en un grupo de investigación universitaria con una línea de trabajo en torno a la violencia política y, en concreto, a la presencia española en Iberoamérica, y por mor de ello tiene una trayectoria investigadora y unas publicaciones que, simplemente indicando algunos de los títulos, pues nos pueden señalar pues, su autoridad para lo que le reclamamos e incluso para algunas cosas más para las que no le habíamos reclamado, pero que si tiene ganas y surge la ocasión, pues también se puede extender por ahí, ¿no? Por señalaros algunos, tanto de libros individuales o en colectivo como de artículos, pues algunos títulos, como os digo, nos llevan a donde nos va a llevar él, ¿no? Pertenencia a banda armada, ataque al corazón del Estado y terrorismo en Italia, que es uno que publicó Biblioteca Nueva en 2013, ¿no? Artículos como Espectrografía delle Brigate Rosse, la Italia actual, evolución histórica y cultural desde 1945 hasta la actualidad, dando un entorno general a todo ello. Análisis comparado de los Tupamaros y las Brigadas Rojas, ¿no? Es decir, es un gran conocedor de cómo terminó una de las manifestaciones terroristas de esa oleada de finales de los 60 y sobre todo de los años 70 en Italia, pero enlaza en sus trabajos precisamente con el Cono Sur, y hay algunos de ellos que nos señalan, pues, por ejemplo, mecanismos de radicalización política en el interior de los Tupamaros uruguayos y de los montoneros argentinas, de la guerrilla al gobierno democrático, cómo los Tupamaros llegaron al poder, ¿no? Y luego, además, tiene trabajos de una mirada más omnicomprensiva de todo ello, pues como los titulados Guerra y Paz, la sociedad internacional entre el conflicto y la cooperación, y uno de 2011 sobre sociedad del bienestar, vanguardias artísticas, terrorismo y contracultura. Yo creo que con todo este pertrecho creo que es suficiente para que nos ilumine al respecto de cómo terminó, en este caso, los travels en Italia. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias por la presentación. El título Guerra y Paz no fue mío, no fue idea mía, fue idea de un compañero, era solo porque me parecía demasiado llamar un libro Guerra y Paz, pero al final se llamó así. Gracias por la invitación y sí, preparando esta ponencia me pareció que el caso italiano era un caso complicado, por lo menos que había, digamos, donde no se habían saneado las heridas. Veo que en el caso de Irlanda del Norte eso fue bastante, pero bastante peor. Lo que os he preparado es un recorrido sobre cómo Italia salió de los que se denominaron años de plomo, ¿no? Y voy un poco a hacer un pequeño resumen de lo que fueron los años de plomo, y luego me centraré sobre básicamente tres leyes, ¿no? Que fueron tres leyes importantes para entender la salida de la violencia terrorista italiana. Con años de plomos entendemos en Italia aquel periodo que va entre el año 1969 y 1988, aunque algunos historiadores lo recortan a principios de los años 80. Es verdad que algunas organizaciones terroristas a partir del 81-82 empiezan a decaer, empiezan incluso a desmembrarse.
pero en realidad el último atentado de las Brigadas Rojas, es decir, de la organización terrorista más longeva y más mortífera italiana, pues se dio en el año 1988 y además el año 1988 coincide con un comunicado oficial por parte de los militantes históricos, los que fundaron las Brigadas Rojas, donde reconocieron que la lucha armada había terminado. Con lo cual, años de plomo, 69-88, durante estos casi 20 años en Italia, 24 organizaciones terroristas de extrema izquierda y 4 de extrema derecha mataron por lo menos una vez. A veces nos acordamos solo y exclusivamente de las Brigadas Rojas, que fueron las que más mataron. Sin embargo, tenemos a 24 por un lado y a 4 por el otro lado. Las organizaciones de corte, digamos, marxista-leninista mataron unas 141 personas, las neofascistas 51, y a estos hay que añadir a las 135 víctimas de la denominada estrategia de la tensión, que es algo aparte, que no voy a tocar porque es algo bastante más complicado. ¿Cómo se salió del terrorismo en Italia? Pues se salió porque la sociedad ya a principio de los años 80 y luego cuanto más se seguía a lo largo de los años 80 había cambiado. No es lo mismo una Italia del año 85-86 que la misma Italia de 10 años antes, por cuestiones económicas, por cuestiones estructurales, culturales, incluso políticas. El Partido de la Democracia Cristiana, que había estado gobernando durante aquellos años, a principios de los años 80, va descendiendo su poder y, por ejemplo, tenemos por primera vez un primer ministro no demócrata cristiano, sino un primer ministro republicano y, acto seguido, un socialista como Bettino Craxi, que estuvo gobernando durante 5 años, la legislatura más larga después de la de Berlusconi, años después. Entonces, el entorno social había cambiado también la unión de las organizaciones terroristas, muchas de las cuales habían empezado incluso a crear grupos diferentes que se estaban incluso enfrentando entre ellos y, obviamente, la operación policial fue contundente y acertada y, al margen de eso, se implantaron unas nuevas leyes antiterroristas que ayudaron a la salida del terrorismo. Estas leyes son fundamentalmente 3. La primera es la ley número 15 del año 1980. No soy jurista, con lo cual simplemente una pincelada, pero es una ley estructuralmente importante porque, por un lado, define, endurece la legislación hacia el terrorismo, introduciendo el artículo 270 bis, que es en un artículo según el cual una persona, solo por el mero hecho de pertenecer a banda armada, o sea, de pertenecer a banda terrorista, pues se le implica o se le condena a una condena del 50% más de la que sería una condena sin la implicación en banda terrorista. Por un lado, también se introduce un artículo fundamental, que es el artículo número 4, que prevé la colaboración policial. La figura del colaborador es fundamental para entender el final del terrorismo en Italia, la salida del terrorismo en Italia. El colaborador es la persona que rechaza la violencia, que se sale de la organización terrorista en la que había militado y, al mismo tiempo, denuncia a los compañeros. Se llamó, desde un punto de vista periodístico, como la legge sui pentiti, la ley de los arrepentidos. En realidad nadie se tenía que arrepentir, ¿vale? O sea, no se pedía ningún tipo de arrepentimiento a los que delataban a sus compañeros. Al gobierno italiano, al Estado italiano, les interesaba básicamente que, a través de esas, que se ponen hasta llegar a considerar chivatazos, se consiguiera, pues, detener el mayor número posible de terroristas. Eso se dio, efectivamente fue una ley que fue bastante útil para la policía, pero es una ley que creó, obviamente, mucho debate, ¿vale? ¿Por qué?
porque es una ley tremendamente injusta si la analizamos. Es una ley que, por ejemplo, si todos somos iguales frente a la ley, con esa ley no se dan lo que se pide, o sea, no somos todos iguales frente a la ley. Y pongo un ejemplo, un terrorista raso, un terrorista gregario, digamos, que no tenía ningún tipo de conocimiento o un conocimiento limitado del grupo en el que pertenecía, evidentemente no tenía nada que contar o poco que contar al juez, con lo cual su testimonio pues, era irrelevante. No tenía ninguna capacidad de acogerse a esa nueva medida. Sin embargo, bueno, y no solo eso, y su condena aumentaba por el mero hecho de pertenecer a banda terrorista. Sin embargo, aún los líderes, digamos, los jefes, los altos mandos de la organización terrorista sí que tenían mucha información y pasar esa información a la policía pues les podía beneficiar a través de unas reducciones de condena muy considerables. Con lo cual se dieron casos de jefes y personas que habían matado en varias ocasiones, que habían sido ideólogos, que habían mandado a matar, pues consiguieran una reducción de condena que les dejó salir de la cárcel bastante antes que, por ejemplo, el típico soldado raso del terrorismo. Fue una ley injusta también de cara a las víctimas. Simplemente un ejemplo, porque además es de una persona que conozco bien, la hija de la víctima. En el año 1980, una organización de extrema izquierda afín a las Brigadas Rojas mató en Milán a Walter Tobagi. Walter Tobagi era un periodista del Corriere della Sera. El autor de este asesinato, Marco Barbone, fue detenido y se acogió a esta nueva medida, a esta nueva ley, con lo cual empezó a confesar, empezó a delatar a sus compañeros. En muy poco tiempo toda la organización, que era una organización pequeña, fue detenida y él fue condenado a 8 años de detención. Pero a través de ulteriores beneficios se le concedió la libertad condicional, con lo cual esta persona apenas pisó la cárcel. Es un caso quizá extremo, pero que se dio también en otras ocasiones, por ejemplo, con un famoso brigadista, Patrizio Pecci. Empezaron en ese periodo, después de una de las reacciones, digamos, por parte de las organizaciones terroristas de cara a los que decidían colaborar con la policía, fueron los ajustes de cuenta, ¿no?, que se dieron en ese periodo, dentro y fuera de las cárceles, y pasamos desde la ley número 15 de 1980 a la ley 304 del 82. En la ley 304 del 82 se mantiene la figura del colaborador, porque había dado sus frutos, la verdad, pero al margen de la figura del colaborador se introduce a la figura del disociado. Dissociato en italiano, sería el desvinculado, quien deja la organización, se aleja de la violencia, confiesa sus crímenes y en el año 1982 se pide una pequeña colaboración policial. Algo que en el fondo en la ley no está muy claro, no se le pide que, digamos, traicione a sus compañeros, pero sí que haga todo lo posible para que la violencia pare. Es algo un poco así, un poco concreto, y de hecho bastante criticado de esta ley, que no fue nada concreto en qué era lo que se le pedía. Pero es verdad que introduce una figura fundamental para entender el proceso de reinserción por parte del victimario. ¿Por qué? Porque a partir de la ley del año 1980, es decir, la ley sobre los colaboradores, una parte cada vez más importante de terroristas estaba entre, por un lado, los irriducibili, es decir, aquellas personas que seguían pensando que la lucha armada tenía que seguir, y al otro lado, en el lado opuesto, a los que, digamos, decidían colaborar con la policía. Pero faltaba algo entre unos y otros. Había muchos que no se sentían ni los unos
De hecho, había unos cuantos que ya consideraban que el periodo de la violencia había terminado y sobre todo que había sido totalmente inútil y que había sido equivocado, pero no querían, obviamente en su idea, no querían pasar por chivatos, ¿vale? Entonces se estudió y se introdujo esa nueva figura, el dissociato en italiano, el disociado, y dio también sus frutos esta nueva ley. En el año 83, Prima Línea, que es otra organización terrorista de las que tuvo su importancia en aquel periodo, todos los militantes de Prima Línea en el 83 se acogieron a esa medida y se disociaron. Prima Línea desapareció. Y en el año 1985, 170 militantes de las Brigadas Rojas hicieron lo mismo. Se llegó así al 87, con la última ley sobre los disociados, una ley, la Ley 34, que, modifica esa figura del disociado y la modifica hacia un lado un poco más, porque podría ser un poco más incluso ofensivo para las víctimas, porque en el fondo lo que queda en la ley del año 1987 sobre los disociados disociado es aquella persona que simplemente confiesa sus crímenes y rechaza la violencia. No se le pide nada más, no se pide ningún tipo de colaboración, no se le pide ningún tipo de perdón, de pedir perdón a las víctimas, no se le pide nada más que eso. Y es verdad que muchos de los militantes de organizaciones terroristas se acogieron a esa medida. Es una medida que reduce en parte mínima, en realidad, el número de años de detención, con lo cual no fueron medidas premiales excesivamente importantes, pero sí que se les concedió a estas personas otro tipo de detención. Es decir, nacieron las denominadas áreas homogéneas, es decir, unas zonas dentro de algunos penitenciarios, dentro de algunas cárceles italianas, donde se reunieron a todos aquellos terroristas que decidían abandonar la violencia, denunciaban la violencia, reconocían que se habían equivocado, que lo suyo fue un error y se les reunió en esas denominadas áreas homogéneas, donde además se intentó llevar a cabo un sistema penitenciario diferente de socialización. De hecho, en las celdas se dejaban abiertas, había una socialización entre, además, personas que pertenecían a diferentes organizaciones terroristas, incluso enfrentadas entre ellas, neofascistas con marxistas-leninistas reunidos en las mismas zonas. Se dieron talleres en las cárceles, se promovió sobre todo el trabajo, no solo dentro, sino especialmente fuera de las cárceles, y básicamente se empezó a colaborar con voluntarios y con asociaciones católicas, sobre todo de corte católico, también laicas, pero también muchas de las cuales eran de corte católicos que intentaban un camino hacia la reinserción. Y para ir terminando sobre ese recorrido, simplemente citar que unos años después se empezaron los denominados encuentros restaurativos, que a los que accedieron algunos familiares de víctimas del terrorismo, algunas importantes o conocidas como la hija de Aldo Moro, por ejemplo, y algunos ex terroristas, una de las cuales Adriana Faranda, que fue una de las brigadistas que estuvo en el grupo, en las Brigadas Rojas, cuando justamente se secuestró Aldo Moro. Y bueno, pues eso igual se puede hablar después en un debate. Resumiendo y terminando, lo que faltó en Italia, faltó porque ninguna ley lo pidió, fue una petición oficial del perdón.
En Italia se salió del terrorismo sin que los terroristas de manera pública pidieran perdón por lo que habían cometido. Y en Italia se abrió un debate importante sobre si es necesario o menos que pidan perdón. Es necesario o menos que se pida perdón. Y leyendo varios artículos y sobre todo un libro que ha aparecido, que se ha publicado en Italia hace un par de años sobre ese encuentro restaurativo, pues una de las víctimas dice abiertamente: el perdón es algo íntimo, a mí no me interesa que de manera pública un terrorista pida perdón, el perdón es algo íntimo y que tenemos que hacer entre dos, la víctima y el victimario. Entonces a mí me vale más el perdón cara a cara que he recibido ahora que un perdón impuesto, ¿no?, por parte de una ley. Pero bueno, se puede dar pie a mucho debate esto y seguiremos luego. Gracias. Muchas gracias, Mateo. Y terminamos la primera ronda de intervenciones en la mesa con Juan Infante. Juan Infante es abogado bilbaíno, lleva 40 años ejerciendo la profesión en su ciudad natal. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y en Ciencias Políticas por la Complutense de Madrid, abogado, además de escritor. Y en su tiempo tuvo una relevancia y un protagonismo político importante en las filas de Euskadiko Ezkerra y en concreto y particularmente, y por eso su presencia en esta mesa, tuvo mucho que ver con todo el proceso de negociación para la reinserción del ETA político-militar, de los cuales aproximadamente 150 de sus integrantes pues, pusieron fin a su trayectoria terrorista y se reincorporaron a la realidad social. Interesa contar un poco su experiencia y su valoración de aquel proceso y de aquel tiempo. Gracias, Juan. Y muchas gracias también a la Fundación por haberme invitado y especialmente a Natividad y a Sara, ¿no? Mi intervención se va a limitar fundamentalmente a lo que fue el proceso de la experiencia de disolución y de reinserción de ETA político-militar en los años que se produjo, que podemos abarcarlo del año 81 al año 86, 1986. Aunque al final me referiré algo a las posibles diferencias y enseñanzas de cara a otros procesos más recientes, como la vía de Nanclares, mi intervención se va a fundamentar ahí. Yo creo que fue una experiencia, primero, muy excepcional, porque luego no se ha dado y era muy difícil que se diera en otras circunstancias y en otro momento, pero allí se dio. Fue muy importante porque realmente una organización terrorista completa, que era ETA político-militar, se disolvió y se resolvió los problemas de entre 130 y 150 terroristas, tanto en España como en Francia, fundamentalmente, que estaban ubicados. Fue un éxito también porque realmente se resolvió ese tema, porque nadie, que se sepa y se sabe, nadie reincidió. Es decir, no hubo ningún caso de que ninguno de ellos con posterioridad se reincorporara a una actividad terrorista o similar por otros medios o en otras organizaciones. También es cierto que hubo una especie de colaboración y consenso a nivel social, de tal manera que ayudó y que de una u otra forma aceptó esta situación, lo cual posteriormente hubiera sido prácticamente imposible, ¿no? El gran fracaso fue que esto no cundió el ejemplo. Es decir, esta operación en gran medida estaba pensada que después de ETA político-militar viniera ETA militar y otras organizaciones terroristas ya de menor entidad y que fuera un paso decisivo para acabar con el terrorismo. Esto no ocurrió y en estas fechas y a partir de estas fechas el terrorismo no solo se mantuvo, sino que se intensificó de una manera tremenda. Para entender este proceso de disolución y reinserción tenemos que situarnos donde estábamos en España entonces, en el País Vasco. Recién terminada la transición, o incluso se puede discutir si había terminado o no, nos encontrábamos con que había habido una amnistía total, es decir, todos los presos que estaban en la cárcel salieron independientemente de cualquier tipo de delito que hubieran cometido. Y, por lo tanto, las cárceles, respecto a estos delitos, se
se vaciaron. Se había aprobado la Constitución, se había aprobado el Estatuto, creo que hoy se hacen 39 años, oía en la radio a primera hora, y en el País Vasco, además del Estatuto, teníamos también el concierto económico. Pero al lado de estos logros que se estaban desarrollando, nos encontramos con el golpe de Estado de Tejero, en febrero de 1981, en gran medida justificado con la referencia del terrorismo tan tremendo que había en esa época. La estadística era de que había un crimen terrorista cada 3 días, es decir, si no es que cada 3 días hubiera, pero que en la estadística anual se daba así. Y luego, además del golpe terrorista, también en el mundo de la izquierda abertzale había una escisión muy patente, ya incluso en formaciones electorales, en formaciones políticas, pero radicalmente incluso en estrategias, que era lo que fue la izquierda abertzale, lo que fue Herri Batasuna y lo que había sido ella, y entonces se derivó en Euskadiko Ezkerra. En esta situación es cuando, fundamentalmente por parte de Vandrés y por parte de Onaindia, dirigentes de ella y de Euskadiko Ezkerra, deciden tomar hasta aquí hemos llegado. Es decir, esto no puede ser, y además con decisión y con claridad. Por parte de la dirección de ETA político-militar, esta posición se asume. Y bueno, aunque hay sus problemas, había habido también escisiones por el camino que habían acabado en ETA militar, pero como organización y como tal se asume esta posición. Tanto Mario Onaindia como Juan Mari Vandrés lo hablan con el entonces presidente de gobierno, que era Suárez, y fundamentalmente con el Ministerio de Interior, que era Juan José Rosón. Y aquí empieza todo. Se empieza sin saber muy bien cómo se empieza, pues sí, cómo se empieza, pero cómo se va a desarrollar y cómo se va a acabar. Hay una cosa que es clara y que Rosón la entiende enseguida, es decir, esto va en serio, es decir, aquí no se va a engañar, es decir, esto va en serio y esto puede acabar bien. Y sobre todo, que es el gran fracaso que comentaba antes, se piensa que si esto sale bien puede extenderse y puede acabar con el terrorismo y con otras organizaciones, lo cual eso no se produjo. Las relaciones políticas entre Suárez y Rosón y Vandrés y Onaindia fueron muy intensas. Posteriormente, los socialistas ganan las elecciones, creo que fue en octubre del 82, y ya es con Felipe González y con Barrio Nuevo, que continúa sin solución de continuidad, es decir, se pasan, por así decirlo, los tratos y continúan sin ningún problema en la nueva etapa hasta ya la disolución, hasta la resolución definitiva del tema. Claro, en los planteamientos que se dan aquí y que luego no hemos, son muy distintos, porque ¿de qué se trata? Es decir, se trata de que la organización como tal, toda la organización, se disuelve y desaparece. Y se renuncia, por lo tanto, con toda claridad a cualquier actuación terrorista o de lucha armada, como le llamaban, para conseguir fines políticos. Se valora la situación, yo creo que aquí puede haber un poco de literatura, pero ETA político-militar le daba importancia al Estatuto, le daba importancia al concierto económico, aunque nos parezca curioso, le daba mucha importancia porque entendían que eran instrumentos muy importantes y que, por lo tanto, su idea de lucha de liberación nacional podría desarrollarse por estas vías. Luego, yo creo que fue definitivo el que por parte de Rosón y por parte de Suárez y luego de Felipe y de Barrio Nuevo es que vieran que eso iba en serio, es decir, que no era ningún truco, que no era una vía. Y la apuesta de las vías pacíficas y el marco político entonces establecido se acepta sin ninguna renuncia. Incluso hay actos como el del frontón de Biarritz, en el cual se aparece ya con las caras descubiertas, todo el mundo, ya se sabe cada uno quién es, y por lo tanto hay una especie, como decir, nosotros somos, aquí estamos, y además vamos a volver a España y queremos volver a España.
Claro, al ser todos, el planteamiento de la delación y de la colaboración no se plantea como tal, porque dicen, no, ¿a quién voy a denunciar si vamos todos? Es decir, no le voy a denunciar a este porque este también viene conmigo. Es decir, que en ese sentido se cierra. Lo que no hay expresamente, y tampoco entonces se trató, es una especie de declaración de arrepentimiento. Es decir, oye, nosotros estamos arrepentidos de lo que hemos hecho y ha sido un desastre y cómo hemos hecho esto y demás. Sino, ese es un tema que se soslaya y con la renuncia al terrorismo, con la asunción del marco político y con la integración de tal manera que son todos. La verdad es que en el mundo de ETA había habido movimientos y, por lo tanto, como si lo que queda ya en ETA político-militar es lo que está y lo que tiene claro en desarrollar esta vía, porque hubo, no vamos a contar aquí porque sería muy especial, escisiones de origen que acaban en ETA militar, los Berets, toda una serie de grupos, ¿no? Claro, en la participación no hay una ruta diseñada ni una legislación que lo ampare, o sea, no hay nada de eso. Así no hay, la legislación que hay es la legislación antiterrorista que existe entonces, que provenía algunas de ellas y hay algunas modificaciones, el Código Penal es el que es, y no hay ninguna ley ni ninguna disposición normativa que diga, bueno, el que se acoja a esto va a tener... no, se hace un poco en la buena voluntad de que se pueden resolver las cosas y en la buena voluntad, y ahora ahí se puede decir después de más de 30 años, de mirar para otro lado por parte de mucha gente. La verdad es que por parte de los estamentos que intervienen todos, es decir, por parte de la policía, yo me reúno con Ballesteros, que entonces era, ¿os acordáis?, el jefe del mando único antiterrorista, y con Joaquín Martorell, que era el director general de la policía y que luego tuvo también mucha relevancia en el tema del secuestro de Iglesias y luego incluso trabajó de jefe de seguridad para Julio Iglesias y demás. Entonces eran los dos máximos responsables del antiterrorismo, Ballesteros, que era un hombre además que venía de la época anterior y de la época también tardofranquista, pero también franquista, y Joaquín Martorell, que era un director de la policía. Ellos, yo trato mucho con ellos. No sé si se lo creen demasiado o no se lo creen, pero no demuestran nada que no sea, hay que arreglarlo, vamos a resolverlo, nosotros somos profesionales y si acabamos con 130 terroristas, pues fenomenal, y aquí estamos nosotros. Por parte de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional y de la Judicatura, hay una actitud, bueno, de decir por nosotros que no quede, por así decirlo, y les da mucha confianza que, claro, que la gente vaya allí, sí con unos abogados, pero también sobre todo con la policía y con los mandos de la policía, ¿no? Y eso genera una situación, bueno, una situación de condescendencia para resolver un problema que socialmente no estaba teniendo ningún tipo de rechazo. Las organizaciones de víctimas entonces estaban muy incipientes, no adoptaron una posición activa contra este fenómeno. Hubo algunas quejas, a mí me acuerdo que un día me llamó Barrio Nuevo, oye, joder, que habéis hecho una rueda de prensa en el tren, nos han llamado varias, tal, pero ¿cómo han dicho esto? Y digo, no te preocupes, que es la última, es decir, no se va a volver y no se volvió a producir ningún tema de este. Es decir, que en ese sentido sí había. Estábamos entonces, además, en una época, porque luego la ley de enjuiciamiento criminal cambió, que para haber ingreso en prisión tenía que pedirlo el fiscal, pero entonces no lo tenía que pedir el fiscal, ahora sí, o una acusación particular. Entonces el propio juez podía entender, dice, oiga, a mí me da igual que no lo pida el fiscal, yo a este señor le mando a Carabanchel inmediatamente. Y podía darse es decir, que una cosa es que colaborara la Fiscalía y otra cosa es que además la Judicatura también colaborara. La verdad es que todo el mundo se engranó, hubo un engranaje, luego, bueno, yo participé ahí como abogado, yo provenía del Partido Comunista, cuando parte del Partido Comunista se fusiona en Euskadiko Ezkerra, y yo creo que me ponen porque no nos fiábamos de Euskadiko Ezkerra, es decir, no nos fiábamos, creíamos que esto, bueno, los polimilis, tal, y yo creo que me pusieron a mí diciendo, bueno, como este no tiene nada que ver, sino todo lo contrario con ese mundo, pues por lo menos lo vigilará. Y ahí me metí yo en todo este tiempo. Había cosas que con anécdotas se pueden entender
todavía mejor. Por ejemplo, bueno, tuvimos primero una serie de reuniones en París, en el cual vino la cúpula antiterrorista, concretamente estuvieron Martorell y Ballesteros, conmigo y con la dirección de ETA político-militar, reunidos en un hotel. Yo había quedado con Ballesteros en el Ritz, pero fui la víspera al Ritz y me di cuenta que el Ritz, claro, meter a 5 terroristas en el Ritz era, no sé, que viniera la gendarmería y los militares, primero porque tenías que entrar con corbata, segundo porque, no sé, hasta el aspecto de la vestimenta era... Y yo me acuerdo que le llamo a Ballesteros y digo, oye, al Ritz no podemos ir, en cuanto entres me dice, joder, ¿pero qué me dices, Juan? Que no, joder, no me gustan estos cambios, tal. Digo, mira, he conseguido un hotel que también es de 5 estrellas a la vuelta, pero es más modesto, bueno, más aparentemente, ahí no hay princesas, ni jeques, ni multimillonarios, se pasa más desapercibido, bueno, pues bien y tal. Y entramos ahí, hicimos la reunión, y ellos tenían mucha obsesión en el tema de la entrega de las armas, y entonces la dirección Polimili, digo, cuento estas anécdotas porque he explicado un poco, digo, es que apenas tenemos armas, nos da vergüenza entregar lo que tenemos y tal, pero si quieren ustedes, le dijeron, nos pasan el cargamento, un cargamento y se lo devolvemos, y entonces, pues, no sé, lo ven, se filma y se ve toda la entrega de armas, es decir, que no es porque no queramos entregar las armas. Bueno, aquello se desarrolló bien la reunión, y yo creo que Ballesteros se dio cuenta que lo de la entrega, claro, cuando se ve eso, dice, bueno, ¿cómo os vamos a dar armas para que nos los deis? Eso es de chiste, de tebeo, ¿no? Y entonces, la verdad es que, bueno, hubo muchas anécdotas porque se conocían, porque Ballesteros había estado mucho en Guipúzcoa, habían matado a una compañera policía y creían que podía tener uno de ellos, bueno, esas cosas que se cuentan así. Y luego, contando otra anécdota, al salir fuimos a comer al lado del Teatro de la Ópera, del Palais Garnier, era un restaurante que se llama de La Paz, porque la calle de la P está al lado, y al entrar yo me doy cuenta que nos vamos sentando, que Ballesteros se pone las espaldas mirando a la puerta, y le encuentro nervioso, y digo, oye, ponte aquí, te cambio, no, ya veo que estás, no, para que vean que me fío de estos señores, es la primera vez que me siento con las espaldas mirando a la puerta. Él era un poco fanfarrón y todo esto. Y al cabo de un tiempo le digo, oye, que no pasaba nada porque tuviera, y digo, ¿qué creías? Que estaba solo, tenía rodeada todo el restaurante con gente de mi confianza por si pasaba algo. Es decir, con esto lo único que quiero decir es que esto fue un caso excepcional, intratable hoy en día y muy difícil. Se empezaron a organizar todos los viajes a la Audiencia Nacional porque todos pasaban por la Audiencia Nacional. Entonces, había un problema de encaje. Yo me acuerdo que la Audiencia Nacional me decía, bueno, nosotros lo recibiremos cuando lo diga la policía. Y la policía solía decir, oye, Juan, tráelos cuando te diga la Audiencia Nacional. Entonces, al final se resolvía llamando a la policía y decir, oye, que me ha dicho la Audiencia Nacional que les traiga. Y a la Audiencia Nacional llamaba y decía, oye, que me ha dicho la policía que los traiga. Y entonces era la manera de casar agendas, porque además era imposible. Estas agendas se casaban de tal manera que empezamos con todos los que menos relevancia tenían, es decir, que tenía eso. Algunos estaban ya en prisión, damos cuenta que había habido, entre la amnistía y estos, eran 3 años, había habido muy poco tiempo, pero ya había gente en prisión. Hubo algunos indultos del Consejo de Ministros, recogidos en el boletín oficial, de gente que no tenía temas muy gordos. Incluso se empezó a decir y a hablar de que, bueno, aquellos temas que pudieran tener con delitos de sangre, yo creo que no se fue muy riguroso en ese tema y fue una de las vías la de los indultos. Otra vía era presentar allí libertad, confianza, que eso es lo que sí pactábamos, es decir, todo el que entre en la Audiencia Nacional sale en libertad ese mismo día, sin pasar ni una noche por Carabanchel, y el día que tenga juicio, tendrá juicio. Nosotros íbamos allí, pactábamos la fianza previamente, pero como tampoco estaba muy engranado, digo, para ver el disparate de todo eso, yo llevaba un talonario personal mío que no tenía fondos, del antiguo Banco Central. Y entonces, cuando yo creía que era 25.000 pesetas la fianza, y luego resulta que decían, no, de 25.000 pesetas no, son 50.000, faltan 20.000, claro, era un lío, y entonces yo extendía un cheque por la diferencia,
y como entonces los cheques no se confirmaban en el momento, había que esperar al lunes a confirmarlo, porque normalmente lo hacíamos un viernes o en todo caso al día siguiente, tenían ellos, le dice, oye, llama a tu padre que ingrese en esta cuenta este dinero porque si no el lunes tú vuelves aquí. No hubo ningún caso en el cual ese dinero no hubiera estado depositado para pagar la fianza. Hubo también algún otro caso que también, porque había incidentes de ese tipo que se iban resolviendo, por ejemplo, había un chico que estaba reclamado por el juzgado de Vergara por un atraco a mano armada en Vergara. Entonces, el Lillo, que era el jefe de la policía de la Audiencia Nacional, me dice, yo, Juan, le tengo que detener, he hablado con el fiscal jefe porque no es por nosotros, es por esto. Llamamos a Vergara, Vergara estaba cerrado ya el juzgado, y entonces era en época de Barrio Nuevo, se le llama a Barrio Nuevo y Barrio Nuevo dice, bueno, Juan, digo, es un desastre porque claro, esto se va a correr, se va a saber que este tío acaba en la cárcel y tal, y digo, bueno, tienes 12 horas para sacarlo de España, arréglalo de Vergara y lo traes. Entonces no se le sacó de España, pero vamos hecho, y se arregló el lunes con una fianza en Vergara el tema que estaba pendiente y acabó volviendo. Es decir, que se fueron resolviendo todas estas incidencias que parecen insólitas y que serían hoy insólitas, y de allí salían, yo me acuerdo que para que entraran solíamos ir a ver el Guernica de Picasso al Museo del Prado y luego a comer cocido madrileño, que les encantaba a todos el cocido madrileño, como una especie también de incorporación a una sociedad que yo intentaba explicarles que estaba bastante bien y que habían tenido muy buen tino en incorporarse de forma natural, ¿no? La verdad es que de todos estos nadie, he dicho antes, nadie volvió a delinquir, pero es que casi nadie volvió, hay muy pocos que acabaron en la política, es decir, lo que querían era volver a sus casas y muchos de ellos acabar teniendo las vacaciones en Torrevieja o en Benidorm o en cualquier lugar del Mediterráneo como cualquier persona. Alguno acabó en Euskadi Esquerra, de concejal, alguno también acabó luego en el PSOE, en el PNV, pero en general fue un tema de hartazgo y de dejarlo ir. Claro, esta experiencia no vale, es decir, no vale porque claro, esto era el comienzo, pensaban que esto podía contagiar al resto y no contagió nada, es decir, el terrorismo se desarrolló de una manera muchísimo más fuerte, vinieron años tremendos y esto fue, bueno, una solución personal a todos estos, de tal manera que se resolvió ese tema, se resolvió también, pues, bueno, la incorporación social de Euskadi Esquerra entonces, con una contribución que fue importante, y nada más. Decir que luego los juicios incluso no llegaron a celebrarse, es decir, bueno, algunos se celebraron, pero muy pocos, es decir, que las cosas se fueron olvidando en los armarios, en los expedientes, es decir, hubo una especie como de, bueno, miremos para otro lado, no sé cómo explicarlo, es decir, pero no hubo tampoco ninguna disposición legal que resolviera este tema o que lo cerrara y demás, sino fue la colaboración y el no mirar y el mirar a otro lado de todos quien permitió resolver este tema. Claro, esto con la vía de Anclares, que comienza en el 2010, más o menos, 2011, en esa época no tiene nada que ver, porque primero es una situación que ha pasado 30 años y no en balde, y hay miles de muertos precisamente bueno, cientos de muertos precisamente en esa época por eso, es decir, que cualquier comparación no se tiene en pie. Pero es que incluso las condiciones incluso para acceder ya tienen primero un formato legal muy condicionado, que es toda la política antiterrorista que se va desarrollando en el sentido del arrepentimiento expreso, que ya sí está en el Código Penal, en el sentido de la colaboración, que sí está en el Código Penal, y bueno, una presencia activa de las asociaciones de víctimas muy potentes que por supuesto no van a dejar pasar una
y que va a ser un elemento de presión social y política de primer orden a la hora de que no haya ninguna actuación que se salga de parámetros estrictamente legales. Yo creo que la experiencia fue muy positiva, aunque numéricamente no tuvo demasiada relevancia, sí se vio la posibilidad de abrir una vía aquí y yo creo que esta experiencia ha sido positiva. Actualmente la situación ya es distinta porque, primero, ETA ya no existe, ha habido una disolución y claro, siempre ha llegado tarde, como en todo, y tan tarde, que es que cuando ya llega prácticamente ni es una referencia a la hora de poder tratar, negociar o resolver nada, pero el hecho es así, es decir, hoy ETA no existe y por lo tanto yo creo que el tratamiento de los presos debe ser un tratamiento ligado única y exclusivamente a lo que es el Código Penal y el Reglamento Penitenciario. Y el Código Penal y el Reglamento Penitenciario establecen unas condiciones en las cuales la persona que está en la cárcel condenada por un delito en determinadas circunstancias y condiciones puede acogerse a unas situaciones y a unas experiencias determinadas. Digo esto porque muchas veces parece que cualquier situación en la cual un preso accede es un beneficio penitenciario y es mentira. Es decir, es como si el beneficio penitenciario es el tener vis a vis con tu mujer o con tu pareja. No, eso es algo que está recogido en el Código Penal y si no estás en un grado que te impide cualquier acceso, pues lo tienes. O el poder, si estás en condiciones y estás en segundo grado y has cumplido parte de la pena, acceder a permisos. Los permisos no son ningún beneficio penitenciario, es algo que tiene el Código Penal y el reglamento que en condiciones se da. Y, siguiendo ahí, sería un tercer grado o un 100.2, que es la posibilidad de salir a trabajar y volver a dormir, que te permite una situación de semilibertad. Yo creo que esa sería la vía, es decir, ya no sería ni una vía de tipo político ni de nada, sino sería de cumplimiento estricto del Código Penal, es decir, al final han cometido delitos terribles, las penas son muy grandes y tienen que tener un tratamiento como otros presos que han tenido, es decir, como el que ha matado a su madre, para entendernos, que también es un delito terrible y que en determinadas condiciones puede acogerse a esto. El tema de los perdones y de esto, las renuncias y eso, la vía de Nanclares yo creo que experimentó bastante en este sentido, yo creo que de forma positiva, y ahí sí han dado una serie de pautas que quizás pudieran servir. Pero en cualquier caso yo creo que ahora estamos en una situación ya muy distinta, es decir, en una situación que no tiene nada que ver ni en el año 11, quizá del 11 al 18, esos años, si los terroristas hubieran disuelto sus organizaciones inmediatamente y tal, igual ahora no estábamos así, pero la situación es la que es y como sé que de esto se va a hablar a la tarde y mañana, pues yo por mi parte ya termino. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan. Pues ya hemos escuchado a los tres. Han visto que son tres escenarios pues, realmente diferentes, ¿no? Podríamos sintetizar un escenario donde hay una negociación política, hay una bilateralidad, con un término que aquí se usa mucho, ¿no? Hay una negociación política que incluye también dentro de ese paquete la situación de los presos de ambos lados, sobre todo de uno, que es lo que nos ha explicado Henry Patterson en el caso norirlandés. En el caso vasco de principios de los 80 no hubo ningún tipo de negociación política, pero sí que hubo una negociación entre dos partes para determinar cuál era el futuro inmediato de los presos, en este caso presos o fugados de la organización ETA político-militar, y en el caso italiano no hay ni una cosa ni otra. De alguna manera es lo que más se parecería a la situación en la que nos encontramos, pero da la impresión, por lo que ha explicado Mateo, que media en nuestro beneficio un tiempo donde se ha elaborado suficientemente, tanto en términos de justicia restaurativa, en tratamientos penales o la propia reflexión filosófica, como esta mañana se nos indicaba, de factores y preceptos que yo creo que le dan una mayor posibilidad que lo que nos ha contado él del caso italiano, donde los términos eran un poco toscos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se ven entonces esos tres escenarios y a partir de ahí pues yo creo que es interesante que
que intervengáis, preguntéis y deis vuestra opinión al respecto. O sea que adelante. Está Eduardo ahí con el micrófono, o sea que si alguien quiere tomar la palabra es el momento. Sí, si quieres la tomo yo. Y además, mira, mejor, así rompes el fuego. Ya rompo un poco el hielo. Yo creo que, bueno, entre las muchas cosas que me hubiera gustado decir, pero obviamente por razones de tiempo no he llegado a decir, es hacer hincapié también sobre un concepto que Reyes Mate esta mañana ha explicado muy bien, sobre el concepto de culpas individuales y responsabilidades colectivas. Lo que se hizo en Italia es que en un principio, es decir, hasta las leyes sobre los disociados, solo nos centramos en las responsabilidades colectivas. Y de hecho, los terroristas se emparaban en eso, en la difusión de responsabilidades, ¿no? Es decir, yo soy militante de la banda terrorista Brigadas Rojas, pues la culpa es mía, pero la culpa es de mi compañero, somos un grupo, con lo cual repartimos estas responsabilidades. Reaccionamos de cara a la justicia también como si fuéramos una piña, ¿vale? De hecho, llegaron durante los juicios a rechazar la ayuda de los abogados, amenazadores de muerte. Dijeron, nosotros nos defendemos nosotros mismos. De hecho, no solo amenazando de muerte, mataron a uno de ellos, para que se dejara claro que no querían ser defendidos. Y eso, su táctica legal de defensa fue, nos presentamos todos juntos, somos una piña. ¿Qué ocurrió? ¿Qué se logró, creo, en Italia a través de estas leyes, sobre todo las leyes sobre la disociación? Que se rompió esa unidad. Se volvía a la individualidad, a la persona que bueno, podía elegir cuál era su futuro. Obviamente eso, con el paso del tiempo, fue cada vez a mejor, en el sentido de que tras varios años en la cárcel, tras varios años que ya no eres noticia, porque han pasado años, tras varios años en los que lees en los periódicos que Italia va hacia otro lado y tu lucha parecía una lucha del siglo XIX casi, pues te vas dando cuenta de que te quedas solo. Entonces la reacción tiene que ser individual. La reacción individual no es solo el terrorista que mata, como Gaizka muchas veces de manera muy buena escribe, no solo la responsabilidad individual de matar, sino también la responsabilidad de enfrentarte a lo que hay después. Entonces, lo que se hizo en Italia fue, a través de estas nuevas leyes, romper la unidad y decir, tú decides. Si tú sigues pensando en el grupo, en la lucha armada y tal, te quedas en la cárcel como hoy hacen 11 personas todavía, 11 personas que eran militantes en los años 70, 11. Si piensas en ti mismo, en un futuro, en una reinserción, pues bueno, aunque haya sido condenado a cadena perpetua, tienes una salida, ¿vale? De hecho, en Italia hoy no sale de la cárcel solo quien está condenado a una cadena perpetua y encima le han aplicado el 41 bis, que es el artículo más duro, de hecho se llama la cárcel dura, el carcere duro, que se aplica casi exclusivamente a los jefes de la mafia. Ya está. Todos los demás, a través de gestos, bueno, incluso los jefes de la mafia, incluso el peor de los peores jefes de la mafia, puede salir siempre y cuando colabore. Esa es la única opción que se les da. Si no, no sale. Pero todos los demás, a los que no se aplica ese 41 bis, aunque tengan condenas de cadena perpetua, pueden acceder a la libertad, siempre y cuando se acojan a rechazo de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más que esto. Gracias. Bueno, Sí, es verdad, la verdad que ha sido muy ilustrativo. Yo lamento no haber podido estar en la conferencia anterior de Reyes Mate y como me toca hablar a la tarde, pues seguiremos con este tema, pero creo que está unida las reflexiones y es sorprendente mirando para atrás y recordando los que hemos vivido todas estas fechas que se han expuesto aquí, que se vivían en Europa o entre nosotros en los años 80,
perdón, constatar, o sea, cómo el contexto histórico, político, social era tan distinto al actual. Desde luego aquí en España estábamos en una transición democrática todavía con muchas secuelas de prácticas, de malas prácticas policiales, de lo que era el cambio de la dictadura a la democracia. Desde luego las víctimas están más desamparadas que nunca, eso es lo terrible, viendo con los ojos de hoy, es increíble, ¿no? El silencio y como la indiferencia respecto a las víctimas. Hoy no podríamos tolerar eso, ¿no? O sea, que creo que hemos avanzado, pero es verdad que todavía había esperanza, como ha explicado Juan Infante, de que eso podía ser un acierto. Entonces se compraba la oferta pensando en un futuro de manera pragmática, utilitaria, y sacrificamos lo demás, las víctimas, la legalidad, tal, a pesar de los indultos y la amnistía anterior, ¿no? Como también se sacrificó en Irlanda, y bueno, lo de Italia efectivamente se hizo con unas ciertas garantías dentro de la ley, en fin, de una manera más similar a lo que, bueno, lo que en esas fechas empezaba en España. Pero lo que no sé es el futuro. Realmente en Italia aquello se superó. Parece que se entiende que fueron turbulencias de un momento, como se entiende o se entendía que eran turbulencias de la transición después del franquismo, el tema del terrorismo, de parte de ese terrorismo. Y 30 años después, o como diríamos, 40 casi años después, ese escenario ha quedado totalmente rebasado. No estamos en esas páginas. Lo que me asombra, bueno, habiendo conocido lo de Irlanda, pero a más distancia, es que todo aquel programa vario, ¿no? Porque en Irlanda lo que yo tengo idea así ya un poco olvidada, y le pregunto a Henry Patterson al respecto, ¿no? Los acuerdos de Viernes Santo, además de todo esto, mirar para otro lado para terminar con los problemas y con la violencia, también tenían planes como de reintegración social a través de distintos programas, porque el caso de Irlanda del Norte era muy distinto en cuanto, yo lo visité una vez, en cuanto la segregación en la que estaban allí los católicos irlandeses, la división visual en las propias ciudades, en algunos lugares, ¿no? En Derry, por ejemplo, entre los barrios católicos y los otros, el hecho de que tuvieran su propia justicia. O sea, aquello era una realidad no comparable a lo que pasaba en Italia ni a lo que pasó en España, ¿no? Lo que no sé si he entendido bien y me gustaría saber es si después de aquel arreglo político, en que las víctimas también quedaron bastante al margen, en la actualidad ha aludido a una polarización mantenida y, por lo tanto, a una situación de tensión, aunque ya la violencia parece que queda excluida también como anacrónica. En el siglo XXI y con el 11 de septiembre y todo esto, el terrorismo ha quedado fuera, pero las heridas realmente no fueron nunca cosidas, quizá porque el tejido social estaba muy dividido. No sé, en los casos de Italia y en de España es que no éramos conscientes de las heridas, nos hemos dado cuenta ahora, ¿no? De la injusticia respecto a las víctimas y respecto a la consideración de lo que es la democracia y la responsabilidad. Eso es lo que quería poner de relieve. Yo a la tarde quisiera hablar de responsabilidades colectivas, pero no solo de grupos, sino de la parte de la sociedad que ha apoyado esa continuidad del terrorismo y que de alguna forma pues ha generado también alguna necesaria atribución de responsabilidad, aunque sea social. Bueno, muchas gracias. En el acuerdo de Viernes Santo no hubo previsión para la reinserción de expresos, pero sí desde luego hay programas para la mayoría financiados por la Unión Europea para expresos, para encontrarse y establecer lazos y hablar sobre sus pasados y
problemas como el sectarismo, cómo enseñar, instructar los niños en los institutos, en las escuelas, sobre las razones por la violencia. Pero la cosa es que la gran mayoría de los presos, obviamente de los más o menos 400 que se liberaron, yo estaba hablando solo de una minoría de los más políticos. Hay muchos que desde esta época se ha pasado mucho tiempo sin ayuda social, psicológica. Muchos sufren de problemas de alcoholismo, de depresión, etc. Hay grupos bastante poderosos de expresos republicanos y lealistas que existen para ayudar presos de cada banda. Pero la ideología de estos grupos todavía es que la lucha era más o menos justificada. Como dijo Jim McVeigh, hubo equivocaciones, pero para la gran mayoría de los muertos causados por los grupos de IRA fueron justificados. Entonces, la reinserción verdadera en Irlanda del Norte de expresos es en grupos que continúan a proseguir la lucha ideológica tradicional, sin compromiso. Tal vez hay bastantes que sufren de muchos problemas personales, sus mismos y sus familias. Pero en términos ideológicos, la lucha de ellos, protestantes, lealistas, también continúa. En una manera no violenta, que obviamente es mucho mejor que antes. Y es necesario decir que la gran mayoría de los presos republicanos que han hablado sobre la situación actual denunciado la violencia de los disidentes o los grupos lealistas. Dos apuntes muy breves. Uno en relación a Irlanda del Norte. Hicimos un viaje hace unos años. Estuvimos en un centro en Omagh que trataba víctimas de los dos lados, con problemas que han tenido porque esto no se ve bien. Y cuando preguntamos cuál había sido la participación de las víctimas en los acuerdos de Viernes Santo, la respuesta fue terrible, porque la respuesta fue que si las víctimas hubieran estado presentes en Viernes Santo no habría habido acuerdo. Me pareció tremendo, pero por lo menos lo quiero dejar aquí. Y una segunda reflexión en cuanto a la reinserción individual y colectiva. Yo creo que es que no hay que utilizar el "o", sino que hay que utilizar el "y". Y la experiencia en estos últimos años es que evidentemente la decisión es individual, pero la posibilidad de que haya un grupo que esté contigo y te arrope enfrentándose a la otra parte de ese mundo también es muy importante. Es decir, en la vía Nanclares nosotros era siempre individual, pero los que se acogieron formaban el colectivo de presos comprometidos con el irreversible proceso de paz, mira que lo hacían largo. Pero digamos que esa decisión individual
de alguna manera se puede ver favorecida por otros que tomen la decisión conmigo, y eso supone que hay que hacer una dispersión, igual que se hizo en Italia con las Brigadas Rojas. Es decir, la gente que daba el paso no estaba en la misma prisión que otros porque hubo serios problemas, y aquí se hizo algo muy parecido. Es decir, decisión individual sí, pero la existencia de estar junto con otros que están en mi misma situación favorece, y eso es, digamos, sería la dispersión. El acercamiento, lo ha dicho muy bien Juan, es una cosa, pero la dispersión, que muchas veces se confunde, es otra. Y la dispersión, yo creo que el objetivo fundamental tiene que ser el que todos los presos que estén en una determinada dirección puedan estar juntos. Y otra reflexión, que me imagino que Joseba lo dirá mañana, pero es que ellos no solo, digamos, hacen autocrítica de sus asesinatos, sino que hacen autocrítica, se hacen responsables del conjunto. Yo pertenecía a una organización y yo no solo fui responsable de este acto, de este, no, que de alguna manera asumen también una responsabilidad colectiva. Por eso esas cuestiones de lo individual y lo colectivo, yo creo que no hay que utilizar tanto el lo, sino ir conjugando poquito a poco más el i. ¿Qué? ¿Sí? No. Sí. En Irlanda del Norte hay varios colectivos de víctimas y hay un discurso que es bastante poderoso en departamentos de la justicia transicional en Queen's Universidad, en Belfast, y en mi universidad, que hay una tendencia a ver los colectivos, por lo menos, los colectivos de víctimas, en particular los autodenominados víctimas inocentes del terrorismo, como un problema, un obstáculo para el desarrollo de la sociedad, en cómo se plantea el pasado y continuar adelante. Y supongo que es una otra manera de hacer las víctimas invisibles, porque en efecto está diciendo que hay víctimas del terrorismo buenas y malas. Y, por ejemplo, hay un hombre que se llama Alan McBride. Su esposa fue asesinado en una bomba republicana en Shankill Road en 1993. Y después del acuerdo de Viernes Santo, este hombre solía durante más o menos 3 años siguiendo a Gerry Adams en cualquier sitio. Estaba en Nueva York, en Bruselas, en Londres, en Dublín, quejando su papel en el asesinato de su mujer. Pero creo que en 2003, después de encontrarse con un ex miembro del IRA, cambió radicalmente su postura. Y ahora es según la visión dominante de víctimas en Irlanda del Norte, es una víctima buena, porque dice que no hay, necesitamos aceptar que en la gran mayoría de los casos de las muertes no hay posibilidad de la justicia. Y tal vez es más importante continuar adelante. Es suficiente que los miembros del IRA se sientan nuestro dolor y nada más. Entonces. Pues, no, yo solo para contestar, sí, igual me expresé mal antes. Era simplemente lo que se hizo en Italia era buscar la vía individual más que la vía grupal, para que en un principio los terroristas salieran del grupo, del primer grupo.
Obviamente luego, una vez que salían de ese grupo, se reorganizaban en las que se denominaron áreas homogéneas, y es ahí donde la fuerza fue la de, ya estás en otro grupo, donde hemos decidido todos abandonar la violencia, hemos visto que la violencia es inútil, además hemos reconocido nuestros errores, y entonces ya se crea otro grupo, ¿no? Pero mi idea era, pues la primera salida del principal grupo, del grupo donde muchos no renunciaron a la violencia, por lo menos al principio. Y luego, en uno de estos testimonios que he leído sobre justicia restaurativa, pues efectivamente un ex terrorista dice: yo nunca he matado, pero es como si hubiera matado a todos, ¿no? O sea, con lo cual la culpa, colectiva se da en los que se acogen a esas medidas y en los que obviamente abandonan la violencia y rechazan la violencia. Ha habido casos en Italia que, bueno, estos famosos 11 que siguen en la cárcel, que nunca han rechazado la violencia y para ellos hicieron lo correcto. De ambos bandos, ¿eh? De hecho, la mayoría de los que están en la cárcel ahora son neofascistas. Pero bueno. Sí, no, quería, en el tema del acercamiento, que antes, que de una forma u otra, cada vez, no sé, está más encima, como yo nunca he entendido el tema de que la tremenda importancia que se le da, además, en los dos lados, es decir, en un lado como reivindicación y el otro como, digamos, es una cesión inadmisible el acercamiento, porque... Vamos a ver, la dispersión fue una medida dentro de la política antiterrorista, no de la política penitenciaria. Es decir, la política antiterrorista pues fija unos parámetros de lucha y demás, y una de ellas era esa. Yo recuerdo que cuando esto se tomó, yo creo que fue con Enrique Mújica de ministro de Justicia y aquí que mandaba en el PNV era Arzayus, que la idea fue también de él, del propio PNV. Era cuando Sendero Luminoso, no sé si os acordáis, que era una organización terrorista de Perú espectacular, hacía paradas militares dentro de la cárcel. Había una en un pueblo, no me acuerdo ahora, no era Lima, era otro, y hacían paradas militares todos los días, uniformados dentro de la cárcel y tal. Era un espectáculo y daba una fuerza a la organización terrible. Entonces ETA era muy fuerte y yo creo que había la idea de decir, oye, no podemos permitir que ETA se reagrupe en las cárceles, en unas cárceles, y al final sea un poder espectacular por su propia presencia allí. Además, esto puede permitir que la dispersión permita y tal. Bueno, a partir de que ya no es política antiterrorista, porque ahora es una política penitenciaria, es decir, el terrorismo como tal ha desaparecido, pues tiene que darse un tratamiento a eso. Pero incluso yo creo que se pueden llegar a situaciones muy absurdas, porque en ningún sitio está escrito que tienes que estar en la cárcel más cercana a tu lugar de origen, porque es como si a un marroquí le quieres acercar a Algeciras, igual el marroquí viene de París y está mejor en Guipúzcoa que en Algeciras, porque no tiene nada que ver con... Es decir, es todo muy relativo. Entonces, una persona puede estar en la cárcel de Logroño, que no es de la comunidad autónoma, o del Dueso, en Santoña, que está a 20 minutos de Baracaldo, mucho más cerca que uno que está en San Sebastián y le tienes en Nanclares, por poner un ejemplo. Pero al final yo creo que tiene que ser un tema exclusivamente de política penitenciaria. El tema de las familias sí es relevante, porque es un hecho eso, y yo creo que si se toma con objetividad, con sentido común y demás, es un tema que no tiene por qué dar ningún quebradero de cabeza a nadie. Yo creo que perfectamente puede ser algo que no tenga por qué cuestionar y afectar otras cosas. Yo también siempre he creído que la política penitenciaria, las normas que rigen la política penitenciaria, permite al recluso acogerse a ellas si cumple unas condiciones. Pues bienvenido sea que antiguos terroristas que han dejado de serlo por su comportamiento, por su actitud o por lo que fuera, puedan
puedan permitir acogerse a esas normas, de la misma manera que el que ha matado a su madre, pues con el tiempo y con el cumplimiento de muchos años de su condena, sea una persona que al final reúna unas condiciones para poder tener un permiso, para poder tener lo que fuera. Yo creo que cuando hablamos ya de política penitenciaria y no de política antiterrorista, creo que los temas se pueden ir resolviendo con sentido común, vamos, sin tener que estar pendiente de agravios o de venganzas o de otro tipo de cosas. Puedo hacer una última consideración sin ganas de aburrir al público, pero cuando me puse a pensar, ¿no?, en cómo Italia salió del terrorismo y cómo lo está haciendo España, sobre todo en el País Vasco, lo que está ocurriendo en el País Vasco ahora, yo creo que hay una diferencia importante en el hecho de que el tipo de terrorismo que habéis tenido aquí es un terrorismo nacionalista. Entonces, que no ha ocurrido en Italia. En Italia ha habido un terrorismo neofascista, otro tipo de terrorismo marxista-leninista, más bien ideológico. ¿Qué ocurre con los que salen de la cárcel aquí? ¿Qué ocurría con los que salían de la cárcel en los años 90 o hace pocos años incluso? Que no se les recibía con pancartas, en Italia digo, que no se les recibía con fiestas, que no se les recibía como héroes, sino que volvían a su casa. ¿Por qué? Porque evidentemente no teníamos una zona de Italia donde se concentró más el terrorismo. Las Brigadas Rojas nacieron en Milán, vale, perfecto, pero luego tuvieron columnas en Turín, en Génova, en Roma, en Venecia, en Padua, etcétera, etcétera. Y pues ahora, cuando sale alguien de la cárcel que vuelve a su casa en Padua, bueno, primero, los que eran de la columna de Padua casi nunca eran de Padua, porque no tenía que salir a la calle y que le reconociera al vecino, con lo cual probablemente el de Padua le tocaba una columna en Génova, donde supuestamente nadie le conocía. Con lo cual, cuando vuelves a tu casa, no tienes esa acogida porque en Italia no tuvimos ese tipo de terrorismo, un terrorismo nacionalista que yo creo que es más difícil de vencer por la acogida que luego estas personas tienen una vez que salen de la cárcel, que es a veces lo que algunos que están estudiando, muchos que están estudiando el fenómeno yihadista, que ocurre sobre todo con los adolescentes yihadistas, jóvenes y yihadistas que se van a la cárcel y tienen una condena breve, una condena limitada en el tiempo. Una vez que vuelven a su casa, o sea, vuelven al entorno, por ejemplo, en la barriada de Saint-Denis en París, pues vuelven a lo que tenían antes. Y es muy probable que esas personas vuelvan a reincidir o que se radicalicen más. En Italia eso no se dio, por ejemplo. Pero bueno, simplemente... Dime. Por disentir un poquito de Juan. Ah, bueno, cree que de mí.
Batasuna antes, también haga autocrítica. Yo creo que tenemos que aprovechar esta situación y no inscribir esta política como puramente penitenciaria, sino ir un paso más allá, porque esta tipología, como también decía Reyes Mate, no son presos comunes, pero él decía presos no ordinarios, vale, llamémoslo como queramos, pero creo que en este caso se necesita un plus de cara a garantizar en un futuro la convivencia como añadido a la política penitenciaria. Estoy de acuerdo. Me he limitado un poco para quitar hierro a ciertas reivindicaciones que parece que son tremendas, pero es cierto lo que dice, sí, estoy totalmente de acuerdo. María Antón, de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo. Sí que me gustaría que efectivamente, como política de convivencia, se cuente con las víctimas. Se cuente con las víctimas porque las víctimas, cuando ven salir a un victimario después de haber cumplido su condena y después de, efectivamente de cumplir el reglamento penitenciario, y ahí nadie se opone. Creo que las víctimas no se oponen al cumplimiento del reglamento penitenciario. Entonces, sí que nos gustaría que cuando sale un preso, un terrorista que ha salido, que la familia de esas víctimas, viven probablemente, ¿no? Porque mataron al padre, al hijo, al hermano o a quien fuera. Entonces, esa persona ha sufrido. Entonces, ese reconocimiento, ese recibimiento, ese ongi etorri que se le hace, eso es como es una doble, doble victimización, es un doble, digamos, hachazo que se le da a una familia, ¿no? Porque por el sufrimiento que ha tenido. Entonces, eso hay que procurar y pedirle a ellos, a la gente, cuando que los que se quieran adherir a los programas de reinserción de vías anclares o como la llamemos, que se quieran adherir a ellos, que sean un poco consecuentes, que sean condescendientes con los familiares que ellos, con esas familias que ellos han roto. Simplemente, yo creo que no es mucho pedir, pero es eso, que sean condescendientes que sean suaves, que no hagan alardes de que viene un héroe, de que viene... No, porque eso genera daño. Y genera daño sobre todo en las personas que lo sufrieron, ¿no? Entonces, a través de esas políticas penitenciarias se puede, hilar ese párrafo, ese renglón, es un poco así, ¿no? Suavizar ese recibimiento que se hace, yo creo que en beneficio del daño a las víctimas, que son bastantes. Y yo creo que, por lo demás, creo que no hay problema. El reglamento, creo que lo acatamos la mayoría de las víctimas del terrorismo. Creo que no hay, la mayoría, ojo, no todos, pero bueno, sí, la mayoría creo que sí. Otra cosa no hay, es la ley. No sé si hay alguna cuestión más. Bueno, pues si os parece, entonces dejamos aquí ya el final de esta segunda sesión. Agradeceros a todos y recordaros que a las 4 de la tarde empezaremos con otra tercera sesión que tiene que ver con fines y medios de la política penitenciaria en España. Muy bien, muchas gracias.